estas intervenían, ¿no? Y que era importante organizar cada una de estas, es decir, que nosotros sepamos qué tenemos que hacer, o sea, no ir a ciegas. Hablábamos que era importante planificar porque la correcta planificación les ayuda a establecer la prioridad de cada una de sus actividades. Y esto, uno, para que tengan mejor control del tiempo, ¿no? Y utilizar una buena planificación para sus proyectos es la clave para la correcta ejecución de las mismas. Dentro de esto hablábamos la planificación de ejecución que nos iba a indicar cómo el proyecto tenía que llevarse a cabo. Es decir, que mediante la planificación nosotros podíamos establecer el conjunto de acciones coherentes para alcanzar ciertas metas, es decir, para que ustedes lleguen al resultado que se han planteado. Ustedes se han planteado sus objetivos, su objetivo general, que es el resultado al que esperan llegar, y obviamente todos sus objetivos específicos que les van a ayudar a cumplir ese objetivo primordial que se han propuesto. Para esto les decía que teníamos que tomar en cuenta las fases, objetivos, etapas, actividades y tareas para cumplir. Les había dicho que, bueno, íbamos a ver 3 tipos de planificadores. Habíamos visto la clase pasada el primer planificador. Vamos a ver quién está. Rosemary Flores. Rosemary Flores. Sí, estoy aquí. En la clase pasada hablábamos de los planificadores. ¿Cuál era el primer planificador que habíamos visto? Nada. El método rígido. El primero que habíamos visto era el método rígido, ¿no ve? ¿Por qué les Sí. estoy haciendo estas preguntas a todos? O para que tomen en cuenta, porque son preguntas de examen. ¿Ya? Son preguntas de examen. Yo les he dicho que para mí es importante que ustedes se preparen cada clase, cuestión de que llegado el momento del examen, ustedes, aparte de haber entregado su producto, que es el perfil, rindan un buen examen, ¿no ve? Si ustedes han elaborado sus proyectos y han estado en clases. No quiero que se inventen conceptos o copien conceptos de un libro, de un cuaderno. Por algo les estoy hablando, ¿no? Por eso les he dicho, tomen apuntes, tómense su tiempo de preguntar si tienen alguna duda, porque al final todo lo que hemos hablado van a ser preguntas de examen. O sea, no me voy a inventar ninguna pregunta. Sí, el primer planificador que habíamos visto era el método rígido. Les había dicho que existían 2 métodos más, que era el planificador B, denominado planificador B, perdón, de método cuadrado, y el planificador C, método de pescado. Cuando hablábamos del método rígido, les mencionaba que este era un modelo de razonamiento lógico y secuencial, ¿no? Que esta herramienta sí nos permitía establecer cronológicamente todas las tareas y actividades, etapas que teníamos que cumplir, pero que este era minucioso. Se han podido dar cuenta en los 3 ejemplos que les he enviado, que para desarrollar una fase, vamos a ver, Ismael Rojas, ¿qué eran las fases cuando hablábamos del método rígido? ¿Cómo establecía la fase? ¿No está Ismael Rojas? Alfredo Caraballo. Chicos, si no van a estar en clases, no envíen sus nombres. O sea, no va a ser válido. Caraballo Buenas no tardes, está. Inge. Disculpe.
¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Con quién estoy hablando? Con Eh, Caraballo. Te había consultado dentro del método rígido cómo establecíamos las fases del método rígido. ¿Cuáles eran las fases? Primeramente, después de las fases seguían las etapas y así las actividades y luego la tarea y el orden, de acuerdo a las actividades que se realizaba. Disculpa, no sé si Sí, logré te estoy preguntando. escucharme, es que estoy Sí, te en mi escucho. casa con mi familia. Ya, sí te escucho, pero ¿cómo establecías la fase? ¿Cuál era tu fase? ¿No se Eh, acuerdan? sí, me acuerdo, justamente realizó un ejemplo, no sé si de un determinado trabajo o cualquier actividad que se puede realizar, puede ser fase uno que puede Las constar de... fases, ya, ya, las fases, chicos, vuelvo a decirles, son sus objetivos específicos. Sus objetivos específicos se van a volver las fases. Sí está muy bien lo que su compañero ha dicho, que hablábamos, está bien, una fase tiene distintas etapas. Esas etapas pueden tener N actividades, N tareas, N órdenes. Eso habíamos hablado. Entonces, no se olviden que para establecer el método rígido, su fase, o sea, su objetivo específico se vuelve su fase. ¿Cuántos objetivos específicos tiene su trabajo? ¿Cuántos habíamos dicho? 4 a 5 objetivos específicos, ¿verdad? Se había dicho que iba a tomar en cuenta en sus trabajos. Entonces, ¿cuántas fases van a tener si aplicaran el método rígido? ¿Cuántas fases tendrían? Thais García. Thais otra vez. 5, exacto. Entonces podemos tener N etapas, N actividades, N tareas, N órdenes. ¿Qué hablábamos del detalle del método rígido? Que obviamente todos sus objetivos están correlacionados, es decir, yo voy a hacer esto, luego voy a hacer esto, luego voy a hacer esto. Es decir, tienen un orden. Y ustedes en cada fase, o sea, en cada objetivo que se han planteado, van a identificar todas sus etapas, todas sus actividades, todas sus tareas y todas sus órdenes en caso de ser requerido. Y no tenían que utilizar verbos, es decir, que si su primer objetivo decía determinar el mercado o realizar el estudio de mercado, no van a poner realizar, lo van a cambiar. Realización del estudio de mercado o estudio del mercado, es decir, que no pueden usar verbos. Eso era lo importante del método rígido, ¿no ve? Y les había dicho, obviamente, nuevamente recalco que este método es una herramienta que estructura mucho la parte mental y la secuencia lógica. Dentro de su proyecto, de su perfil, de su propuesta técnica, ustedes pueden aplicar este método o el planificador B. Yo voy a tomar en cuenta esos dos, sí les voy a mostrar los otros dos, pero para su proyecto me gustaría ver o el planificador A, que es el que más me interesa, o el planificador B. ¿Por qué me estoy tomando el tiempo de explicarles estos planificadores? Porque a partir de estos planificadores ustedes van a armar sus cronogramas. Es decir, ustedes ya han establecido qué tienen que hacer para cada objetivo, entonces yo tengo que establecer un tiempo. ¿No ve? Cuando hablábamos de planificar, no es solamente decir tengo que hacer esto, o tengo que hacer, o tengo que comprar materia prima, o tengo que estudiar el mercado, no. Ustedes, una vez que sí han identificado todo lo que tienen que hacer, tienen que establecer el tiempo en el que van a hacer. Es decir, yo tengo que tener un tiempo de inicio y un tiempo de fin. Es decir, mi proyecto no lo voy a realizar 10 años. ¿No ve? O sea, si yo voy a elaborar un estudio, ese tiene que tener un tiempo determinado. Es por eso que estos planificadores nos van a facilitar armar nuestros cronogramas de actividades, es decir, nuestro cronograma de todo el tiempo que nos va a tomar realizar el proyecto.
Yo les había explicado que obviamente, por ejemplo, este proyecto tenía 5 objetivos específicos y esos 5 objetivos específicos se volvían sus fases. Perdón, están tratando de unirse. Eso habíamos visto del planificador A. ¿Alguien tiene alguna duda de este planificador o puedo pasar al siguiente porque tienen un trabajo para el día de hoy? ¿Alguna duda? Cada una. Ya, perfecto. Bueno, vemos entonces el planificador B. El planificador B, denominado método de cuadro, así decirlo, este es una propuesta que ha surgido de igual manera, establecido por algunos alumnos, en función al planificador A, ¿ya? Este método de cuadro es mucho más rápido y práctico, ¿ya? Como su nombre indica, método de cuadro, es decir, que se elabora un cuadro que va a contener diferentes elementos que van a conformar este planificador. Con respecto a este planificador, ¿es más rápido y práctico? Sí, toma mucho menos tiempo, no es tan engorroso como el primero. Este se va directo, es decir que a veces al tratar de podemos saltar la identificación de algunas etapas, actividades o tareas. Ustedes ya no ve, tengo que pensar hasta el último detalle, inclusive incluyo hasta el orden en el que tendría que realizar. Este planificador B es más general. Es decir, que las palabras que vamos a utilizar dentro de este planificador, por eso igual he puesto que es palabras más concretas, no es tan extenso como realizar un planificador A. Es decir, como este va a entrar en un cuadro, por ende es mucho más corto y más general lo que yo voy a explicar, ya sea de mis etapas, de mis actividades o mis tareas. ¿Puede truncar a la llegada de objetivos? Sí, porque si tú te saltas alguna etapa, alguna actividad, esta puede verse reflejada en que no llegues a cumplir no llegues a cumplir el objetivo específico que te has planteado. Y por ende, si no cumples tu objetivo específico, no vas a poder llegar al resultado final. Y como les indicaba, este se arma en forma de tabla. ¿Ya? Ahora sí les indico. ¿Cómo se arma el planificador B? El planificador B es una tabla que consta de 5 columnas, en la cual se identifica la fase, como ya saben, su objetivo. Cada línea que está, perdón, ahí es como un ejemplo. Ya ahorita vamos a ver ejemplos escritos. Cada columna se va a identificar con un elemento, en este caso fase, etapa, actividad, tarea y orden, ¿ya? Como les he indicado, es palabras mucho más concretas, no pueden ser tan extensos y tan minuciosos como en el planificador A. Pero este planificador B sí sirve para que se identifique, pero tienen que tener en cuenta y tener mucho cuidado en el sentido de que sepan identificar bien las etapas y actividades, por más de que sean más corto, más concreto, y no se salten alguna. ¿Ya? Acá, por ejemplo, vamos a ver un objetivo. Este trabajo era para elaborar jugo de copoazú, ¿ya? Su objetivo general trataba de realizar un estudio de factibilidad, si no me equivoco, que era para la empresa que iba a fabricar que iba a elaborar jugo de copoazú, perdón. Entonces, sí, esta persona lo he hecho un poco más extenso, pero aún así habían observaciones, ¿ya? Obviamente, su objetivo tenía 5 objetivos específicos y obviamente la tabla igual un poco más grande. Dentro de sus objetivos específicos estaba el primero, que era seleccionar la materia prima adecuada para la elaboración del jugo de copoazú. Entonces, ese era su objetivo específico. Eso lo ha convertido en su fase.
Ahora, volvemos a lo mismo. Para cualquier planificador que ustedes utilicen, A, B, y en último caso el C, no pueden usar verbos. Ya no puede terminar en ar, en er, en ir, en or o en ur. Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta eso. ¿Por qué? Porque si yo veo un verbo, yo por ende voy a quitar puntaje. ¿Ya? Primero, un momentito, por favor, voy a traer cargador. Mil disculpas. Ya. Entonces, les decía que obviamente no podemos nosotros utilizar el verbo. ¿Por qué les recalco esto? Porque esto igual quita puntos en el trabajo, ¿ya? Entonces, hemos identificado nuestra fase y de igual manera yo puedo identificar mis etapas. En esta, obviamente, ellas estableció diferentes etapas, una que era el control de la materia prima, la calidad del fruto, seleccionado del fruto, lavado y secado del fruto. Para cada una de esas se ha establecido sus actividades. Sí, dentro de un cuadro pueden tratar de ser más específicos, pero si se pueden dar cuenta, a diferencia de nuestro otro método, esto es un poco más concreto. Igual se puede establecer las actividades desde la recepción de la materia prima, supervisión de la calidad, separado de los frutos, verificado de dosificación del agua, control de la temperatura. En este, si se dan cuenta, sí sigue un orden, pero no está identificado con números, como lo teníamos en el otro. Digamos, si mi fase era el 1, mi etapa iba a ser el 1.1, mi actividad el 1.1.1, y así sucesivamente elaborado con sangría, ¿no? Está establecida las tareas que se tienen que hacer para cumplir cada actividad y obviamente el orden que nos va a permitir cumplir las tareas. Este es el segundo método. A mí me interesa bastante que utilicen o el primer método o el segundo o este método que es el planificador B. Ya, no tengo ningún problema. No sé si quieren que este ejemplo se lo suba al WhatsApp o ha quedado claro. ¿Lo subo o no? ¿O han podido tomar el apunte respectivo? Ya, lo voy a subir entonces al finalizar la clase antes del trabajo para que lo tengan. Gracias por responderme, chicos. Entonces, este es el planificador B. No sé si tienen alguna duda o puedo pasar al último planificador.
Ya. Entonces, el planificador C. ¿Han debido alguna vez escuchar hablar del diagrama Ishikawa, no ve? Que es uno que les había hablado inclusive al inicio para el árbol de problemas. Es una herramienta que se forma en como un esqueleto de pescado, ¿ya? El diagrama de Ishikawa que me permite identificar el problema central, las causas y los efectos. Ahora, para planificador igual hay uno denominado esqueleto de pescado. ¿Cómo se forma este planificador? Solamente como les estoy indicando es para que ustedes tengan conocimiento, pero este no me interesa en el trabajo, no lo requiero en el trabajo. En el trabajo vuelvo a repetir en su propuesta o el planificador A o el planificador B. El esqueleto de pescado. Lo que se trata con este esqueleto de pescado es que toda la columna vertebral del pescado va a ser nuestra línea para cumplir los objetivos. Es decir, voy a identificar todos los objetivos dentro de este diagrama. Las ramificaciones, es decir, todas las espinas que tenga el pescado, van a ser para identificar las etapas y las actividades. ¿Qué beneficio se obtiene de este planificador? Es práctico, es gráfico, es práctico, es mucho más rápido. Y si el otro les parecía que tenía palabras más concretas, en este se van a poder dar cuenta que simplemente entra una palabra, dos como máximo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí entran las desventajas. Es posible que se omitan ciertas cosas y en el anterior ya podían haberse saltado algunas etapas o actividades para cumplir su objetivo. En este caso puede ocurrir lo mismo. Y este planificador lo que sí permite es que obviamente al tener ramificaciones como el esqueleto del pescado, pueden introducir diferentes elementos. Más o menos va así este planificador. Lo que yo tengo acá, durante toda esta columna yo voy a identificar fases, es decir, acá voy a tratar de ver cómo se los puede identificar. Acá yo voy a tener una fase, voy a tener otra fase, no se puede ver. Voy a tener otra fase, es decir, todos mis 5 objetivos tendrían que entrar aquí, es mucho más concreto. ¿No ves? Si el mío era comprar la materia prima, aquí no me va a entrar a comprar la materia prima. Va a tener que ser adquisición MP, a lo mucho. Entonces, durante este esqueleto arman sus fases. Las ramificaciones para mí son las espinas del pescado. Establezco mis etapas. En las espinas grandes voy a establecer mis actividades y mis etapas. Vuelvo a repetir, este es mucho más práctico, pero no me sirve, no me va a permitir a identificar todas las fases que tiene su proyecto. Entonces, estos son los 3 tipos de métodos que sirven para representar la planificación de ejecución. ¿Ya? Ustedes van a notar las diferencias al momento que elijan uno de los dos que me interesa, ya sea el planificador A o el planificador B. Es importante que sí se tomen el tiempo de realizarlo. Es un poco moroso, pero ustedes tienen que elaborarlo para sus 5 objetivos específicos, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo de hoy? El trabajo de hoy no va a ser trabajar los 5 objetivos. Van a trabajar 2 objetivos específicos, obviamente están relacionados, y van a elaborar la planificación de ejecución. Van a utilizar o el planificador A o el planificador B. Si ustedes ya trabajan estos 2 objetivos específicos, ya solamente para su propuesta técnica van a tener que completar con 3. Ahora sí, acordemos a qué hora van a entregar este trabajo. La clase pasada, uno de sus compañeros opinaba que el tiempo de la clase les es muy corto. Yo les había dicho que iba a tomar en cuenta esto, pero que íbamos a llegar a un acuerdo. Yo no quiero perjudicar las otras clases que puedan llegar a tener, pero sí, sí es importante que
que acordemos, ¿no? La hora de entrega. La clase culmina 6:45, medianoche. Chicos. Se puede hacer en computadora. Eso de la computadora me preocupa un poco a mí por el tema de que, bueno, pueden hacer la computadora. No voy a tener problemas si lo hacen en la computadora, pero pongan su nombre, por favor, en el trabajo. ¿Les parece bien? Medianoche es un poco exagerado, porque ahorita yo les voy a dejar el resto de la clase, que son más o menos 45 minutos, más o menos, 40 minutos. Entonces, ¿les parece bien 10 de la noche? Ya. Estamos quedando 10 de la noche. Si hay trabajos pasados las 10 de la noche, con el compromiso de ustedes no recibo. ¿Ya? O sea, es trabajo perdido. Inge, ¿puede ser de cualquiera de los tres? No, solo el planificador A o el planificador B.